y es así. Igual la privacidad yo creo que es algo importante, ¿no? En la vida de cualquier ser humano. Maluma vivió uno de los momentos más polémicos de su carrera cuando uno de sus mayores éxitos estuvo a punto de desaparecer de YouTube tras ser señalado de machista, pero lejos de retractarse, él mismo afirmó que la seguiría cantando hasta el último día de su vida. Siempre rodeado de mujeres, desde fans eufóricas hasta íconos como Madonna, su figura pública despertaba deseo, admiración y críticas a partes iguales. Al inicio de su trayectoria muchos colegas no lo tomaban en serio y lo despreciaban abiertamente, mientras sus vídeos se convertían en el entretenimiento favorito de familias completas que los reproducían sin parar. La prensa lo bautizó como un divo por su costumbre de abandonar entrevistas cuando algo no le cuadraba, alimentando su fama de estrella difícil. Aunque sus canciones lo muestran como un conquistador imparable, su vida amorosa tuvo golpes duros, como cuando confesó que un reconocido futbolista, Neymar, le quitó a su novia y lo dejó con el corazón partido. Toda esa presión mediática y los escándalos que nacieron junto con la fama lo empujaron a replantearse su vida, asegurando que había cambiado por completo y buscaba algo más espiritual, lejos del ruido del espectáculo. Muchos se preguntaron si Maluma realmente había pasado de un mundo de excesos y lujos a una vida cercana a la práctica budista. Hoy te contamos la verdadera historia detrás del Pretty Boy, Dirty Boy. Juan Luis Londoño Arias nació el 28 de enero de 1994 en Medellín y aunque creció en un ambiente cómodo, su estabilidad se quebró cuando tenía apenas 13 años debido a la separación de sus padres. De un momento a otro se convirtió en el hombre de la casa y comenzó a trabajar para ayudar a su madre, llegando a vender sándwiches en su colegio con un morral cargado todas las mañanas. Desde niño demostró que tenía disciplina y talento para lo que se propusiera, y una de sus grandes pasiones fue el fútbol, deporte en el que brilló al punto de acercarse al profesionalismo. Incluso, como contó en una entrevista de una reconocida revista, estuvo a nada de firmar con el Atlético Nacional, uno de los equipos más emblemáticos de Colombia. A los 16 años, Maluma dejó atrás para siempre su sueño de ser futbolista cuando descubrió que la música urbana lo hacía sentir vivo, y sin pensarlo dos veces, lanzó su primer sencillo, Farandulera, que marcaría el inicio de todo. Su nombre artístico, que muchos creen caprichoso, es en realidad un tributo íntimo a su familia, Tomoma de Marlie, su madre, Lu de Luis, su padre, y Ma de Manuela, su hermana, creando la palabra que lo llevaría a la fama mundial, Maluma. Farandulera terminaría formando parte de su álbum debut Magia, un disco que también incluyó Obsesión, tema que sonó con fuerza en Colombia y Perú y que le abrió puertas cuando aún era un adolescente que aparecía en programas de televisión en Perú, como Combate, intentando hacerse un lugar. Su carisma natural hizo que los productores pusieran los ojos en él, lo que lo llevó a firmar su primer contrato discográfico con Sony Music Colombia. Un año después sorprendió al público con La Temperatura, una canción que lo elevó a un nuevo nivel y definió el sonido que más tarde lo convertiría en un fenómeno global. En 2015 lanzó Pretty Boy, Dirty Boy, el álbum que consolidó su carrera con éxitos como Carnaval, Sin Contrato, Borro Cassette y El Perdedor, temas que se volvieron himnos en toda Latinoamérica y que hicieron que Maluma se convirtiera en el primer artista colombiano en debutar como número 1 en la lista de álbumes latinos de Billboard. Su presencia como coach en La Voz Kids Colombia lo transformó en una figura querida tanto por adultos como por niños, multiplicando su popularidad. Ese brillo llamó la atención de la artista más influyente de Colombia, Shakira. Tras su regreso a la música, lo eligió para grabar Chantaje y Trap, canciones que surgieron de una química artística tan fuerte que fueron grabadas en menos de 3 días. El éxito fue tan grande que 2 años después volvieron a unirse para lanzar Clandestino, consolidando una de las colaboraciones más icónicas del pop latino. En esos años, la música de Maluma comenzó a transformarse de manera evidente, inclinándose hacia el trap justo cuando ese sonido estaba dominando el panorama urbano y generando todo tipo de comentarios entre fanáticos, críticos y colegas. La idea en ese momento era construir un proyecto completamente dedicado a ese género. Bajo esa visión, nació Sex, cuya primera muestra fue Un Polvo, un tema que reunió a Bad Bunny, Ñengo Flow y De La Ghetto en una colaboración que sacudió al público. Tiempo después, casi un año más tarde, Maluma sorprendió estrenando X, un cortometraje que mezclaba ficción y realidad, incorporando escenas y videoclips suyos junto a otros artistas, dejando ver que quería expandir su propuesta más allá de lo musical. Sin embargo, todo ese impulso creativo terminó chocando de frente con una tormenta inesperada. 4 Babis, aunque arrasó en números y reproducciones, se convirtió también en el centro de una controversia enorme que le costó el apoyo de marcas, lo llevó a recibir fuertes críticas mediáticas y puso en jaque su imagen pública. La situación se volvió tan complicada que su sello discográfico decidió frenar toda su etapa trap, prohibiéndole continuar con esa línea y cancelando por completo el álbum que debía marcar su transición. Con ello, varias canciones quedaron archivadas para siempre, incluyendo Sin Cariño, uno de los temas que sus seguidores más esperaban y que nunca llegó a publicarse. Este quiebre profesional también dejó tensiones personales, especialmente con Bad Bunny,
quien años después manifestó su molestia de manera indirecta a través de un tuit donde cuestionó el estilo de Maluma utilizando una frase tomada de una canción de Anuel, Nunca Maluma, siempre real, dejando claro que aquel capítulo no había sido olvidado. Muchos dentro del género urbano aseguraban que Maluma no encajaba en la esencia más ruda del trap, considerándolo demasiado comercial y suave, en comparación con artistas como Anuel y Bad Bunny, quienes se autoproclamaban representantes auténticos de la calle y del sonido más crudo del movimiento. Algunos incluso insinuaban que la molestia de Bad Bunny tenía más que ver con el hecho de que la colaboración con Maluma nunca salió a la luz que con la autenticidad del género. Cuando la polémica explotó, el Pretty Boy expresó su desconcierto, aclarando que jamás había tenido un conflicto directo con ellos y pidió que dejaran de lanzar indirectas, sugiriendo resolverlo de forma privada con una llamada. Aún así, la tensión se mantuvo viva por años, hasta que finalmente, en 2023, Anuel se unió a Maluma en Que Chimba, dejando claro en tono jocoso que ahora también disfrutaba del estilo del colombiano. En el videoclip, incluso se muestra a Maluma diciendo que Anuel solo puede entrar a su fiesta si admite que siempre ha tenido flow Maluma, cerrando así una etapa de rivalidad. Pero retrocediendo al 2016, ese fue el año en el que Maluma lanzó uno de sus temas más globales, Cuatro Babis, una canción que lo catapultó a la fama internacional pero también lo metió de lleno en una tormenta mediática. Todo comenzó cuando una periodista española publicó una fuerte crítica acusándolo de promover violencia hacia la mujer, lo que desencadenó una campaña en Change.org que reunió más de 40.000 firmas en apenas 2 días pidiendo que el vídeo fuera eliminado. La presión mediática se volvió tan intensa que, ante las preguntas insistentes, Maluma optó por evitar el tema y cortar entrevistas. Sin embargo, la controversia terminó impulsando la canción hasta convertirla en un fenómeno que alcanzó los 1.000 millones de vistas en YouTube. En un concierto, Maluma dejó claro que jamás la retiraría, asegurando que sus canciones pertenecen al público y no a él. Y como si quisiera reafirmar su éxito frente a las críticas, lanzó la que muchos consideran la secuela espiritual, Felices los Cuatro, un hit que superó los 1.900 millones de reproducciones y consolidó aún más su impacto global. Este sencillo formó parte de su tercer proyecto discográfico, Fame. Estrenado en 2018, un álbum cargado de éxitos que marcaron una nueva etapa en su carrera, entre ellos Corazón, El Préstamo y La Melancólica Marinero, donde Maluma mostró un lado mucho más vulnerable. Ese mismo año también sorprendió al mundo con la versión en salsa de Felices los Cuatro junto a Marc Anthony, un remix que se volvió infaltable en celebraciones y estaciones de radio. Para 2019, el colombiano abrió el año uniendo fuerzas con Karol G en Créeme, un tema cargado de emoción que se convirtió en uno de los favoritos del público. Y finalmente vio cumplido uno de sus mayores sueños, grabar con Madonna. La reina del pop lo eligió para el tema Medellín y su química musical fue tan potente que terminaron lanzando otras 2 colaboraciones, Soltera y Bitch I'm Loca, dejando claro que la estrella estadounidense tenía un interés especial en su estilo y energía. En esa misma etapa lanzó su álbum 11-11, donde destacaron canciones como 11 de la Noche y HP, consolidándolo aún más como una de las voces más influyentes del pop latino. Ese año también llegó un acontecimiento histórico, su primera colaboración con J Balvin. Aunque durante mucho tiempo se especuló sobre roces entre ellos debido a la competencia de sus equipos, cuando finalmente trabajaron juntos demostraron que no existía tal rivalidad y que todo había sido producto de rumores. El impacto de esta unión fue enorme para la música de Medellín. Sin embargo, mientras su carrera ascendía, su vida sentimental entraba en crisis. Su relación de 2 años con Natalia Barulich terminó abruptamente y los rumores apuntaron a que Neymar fue la razón de la ruptura. La situación lo afectó profundamente y meses después lanzó Hawaii, un tema donde plasmó el dolor de un amor perdido y el eco emocional de esa historia que tanto dio de qué hablar. La presión mediática alrededor de Hawaii fue tan grande que Maluma terminó haciendo un en vivo en Instagram para aclarar de una vez por todas que el tema no tenía relación alguna con su vida amorosa, desmontando así las teorías que circulaban. Lo más curioso es que esta canción, que millones han dedicado, casi queda descartada para siempre. Según contó el Wander, en un principio nadie creyó en el potencial del tema y fue el compositor colombiano Keitín quien insistió enviándola a distintos artistas, desde Luis Fonsi hasta Enrique Iglesias, sin recibir respuesta. Finalmente, Maluma fue el único que vio algo especial en aquella maqueta y terminó convirtiéndola en un éxito mundial. Y como si fuera poco, The Weeknd se unió al remix cantando en español por primera vez, algo que sorprendió a toda la industria. Un año después, el cantante comenzó a profundizar su búsqueda espiritual, algo que venía practicando desde su juventud a través de la meditación. En 2021 tuvo un encuentro especial con el líder espiritual Sadhguru, quien le ofreció consejos sobre bienestar y crecimiento personal, intercambio que Maluma agradeció públicamente. Ese mismo año, su vida sentimental tomó un nuevo rumbo cuando fue visto muy cercano a Susana Gómez, una amiga de Medellín con quien más tarde oficializó su relación tras múltiples apariciones juntos en Nueva York. Con su corazón más estable y su mente renovada, Maluma lanzó Sobrio,
una canción cargada de nostalgia que conectó fuertemente con su público. Y ya en 2022 continuó expandiendo su catálogo con Mojando Asientos, parte de su EP Love is Sex, reforzando su posición como una figura dominante dentro de la música latina. Mucho antes de convertirse en una superestrella global, todos pensaban que Maluma terminaría brillando en las canchas, pero el destino lo llevó a la música. Por eso, cuando en 2022 recibió la invitación para interpretar el tema oficial del Mundial de Qatar, no lo pensó dos veces y aceptó de inmediato. Su participación, sin embargo, generó un intenso debate, ya que varios artistas rechazaron involucrarse por las controversias sobre los derechos humanos en ese país. En medio de esa tensión, Maluma aclaró en una entrevista que él no tenía la capacidad de solucionar los problemas políticos de una nación, pero ante la insistencia del periodista terminó perdiendo la paciencia y se retiró abruptamente, alimentando nuevamente su reputación de ser poco tolerante con preguntas incómodas. Pese a esas polémicas, su carrera siguió avanzando y en 2023 presentó su álbum Don Juan, donde sorprendió al incursionar en el regional mexicano junto a Karim León en Según Quién, además de volver a unir fuerzas con J Balvin en Gafas Negras. Ese mismo año su vida dio un giro inesperado cuando su pareja le anunció que estaban esperando a su primer hijo, noticia que él celebró emocionado ante sus fans. Aún así, continuó trabajando sin descanso y se sumó al proyecto Más 57, una colaboración histórica que reunió a varias de las figuras más influyentes de la escena colombiana, demostrando que Maluma seguía siendo una pieza fundamental en la evolución de la música latina. Cuando lanzó aquel tema, nadie imaginaba el escándalo que estaba por desatarse. La canción llegó acompañada de un coro que mencionaba una chica desde los 14, una línea que encendió alarmas inmediatas y provocó indignación tanto en redes como en la prensa, quienes acusaron a los intérpretes de normalizar conductas peligrosas y de enviar mensajes inapropiados a una audiencia joven. En medio de la controversia, Maluma optó por no pronunciarse, a pesar de haber sido una de las voces que interpretó la frase más cuestionada. La polémica creció tanto que el propio Congreso de Colombia intervino, exigiendo que se modificara la letra para que mencionara una edad legal, lo que obligó a los artistas a ajustar el coro. Mientras la discusión pública escalaba, su vida privada tomaba un giro completamente diferente. El nacimiento de su hija Paris llenó sus redes de ternura, pero detrás de cámaras el cantante confesó estar atravesando una etapa emocional muy difícil. En más de una presentación se quebró al hablar de cómo la paternidad le había removido todo por dentro. Poco después, la muerte de su abuela terminó de desestabilizarlo y decidió aislarse en una cabaña en Aspen para replantearse quién era y hacia dónde quería dirigir su vida. Muchos recordaron entonces su encuentro con Sadhguru y comenzaron a especular si aquel momento había marcado el inicio de un proceso espiritual más profundo. Fue entonces cuando Maluma apareció usando un yapamala, el rosario empleado en prácticas budistas, acompañado de un aspecto completamente diferente y mensajes en los que aseguraba sentirse renovado, lo que desató teorías sobre una posible conversión religiosa. Su apariencia, cercana a la de un monje moderno, aumentó aún más las dudas. Sin embargo, a pesar de todas estas transformaciones internas, continuó lanzando música, como Cosas Pendientes, demostrando que su camino artístico aún no ha terminado. Ahora muchos se preguntan si estamos presenciando el nacimiento de un Maluma completamente distinto que podría apartarse de los escenarios para priorizar a su familia, o si simplemente estamos viendo la evolución natural de un artista que ya lo ha logrado todo. ¿Tú qué crees? Te leo en los comentarios.